Hola, bienvenidos a nuestro segundo programa y estás en... Hola nuevamente y bienvenidos a esta segunda historia de mar. Y ya estamos aquí con Erika Santa Cruz López. Ella pertenece al Grupo Tortuguero de Bahía de Los Ángeles, es oceanóloga, maestra en ciencias en ecología marina y especialista en tortugas marinas. Y antes de empezar la entrevista queríamos mostrar este pequeño video de 4 minutos donde muestra un poco de lo tanto que hacen en Bahía de Los Ángeles con las tortugas marinas, la conservación. ¿Qué te parece si lo vemos y empezamos la entrevista con ella? Vamos. Mi nombre es Erika Santa Cruz López, soy oceanóloga, maestra en ciencias en ecología marina, especialista en tortugas.
Y ahora sí, ya estamos con Erika Santa Cruz López. Y bueno, bienvenida, Erika. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista y por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias a ti, Daniela. Pues muy bien, con un placer de que nos hayáis invitado, que nos deis este espacio para poder contarle un poquito al mundo pues las pequeñas o grandes cosas que tratamos de hacer. Ok. Bueno, nuestra primera pregunta es, ¿quién es Erika Santa Cruz López? ¿Dónde naciste? ¿Alguna reseña tuya? ¿Qué estudiaste? ¿Y cómo llegaste a Bahía de Los Ángeles? Bueno, mi nombre completo, porque si no luego mi madre, Erika Santa Cruz López, porque aquí utiliza mucho el primer apellido, ¿no? Y luego mi señora madre dice, oye, yo puse mi granito de arena. Wow. Yo soy originaria de Madrid, yo nací en Madrid, en España, estudié Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz y bueno, se dio la oportunidad de un intercambio académico ya en el 2000, ¿qué? 2008 creo que fue. Y bueno, pues cuestiones de la vida, yo creo mucho en las señales. México no estaba en mi mira, yo iba hacia otras cosas, yo me dedicaba a toxicología y iba por otras vías, pero se dio. Conocí México, vine a Ensenada, la Universidad Autónoma de Baja California, con un intercambio académico. Conocí Bahía de Los Ángeles fortuitamente. Para muchos de nosotros, los oceanólogos, una de la meca, como digo yo, es pues nadar con el tiburón ballena, ¿no? El tiburón ballena, que es este gigante de los mares. Entonces en Bahía estaba esa oportunidad. Yo como estudiante en ese momento visité Bahía y yo hice mi impronta, como dicen, ¿no? Decimos muchos los biólogos y los ecólogos. Yo llegué a Bahía y yo dije, yo de aquí soy, o en otra vida o en algún otro momento he estado aquí. Entonces, bueno, terminé la universidad y buscando maestría conseguí una beca en el CICESE, hice maestría en ecología marina y terminé en 2012 y en ese momento pues ya comencé con tortugas en España en 2009 en un proyecto de reintroducción y de la careta careta en las costas españolas. Entonces el proyecto consistía en que se colectaban huevos de digamos, la población que está en Cabo Verde, que se fue haciendo, cada vez se fue acortando más toda la parte de la distribución de la anidación, y era un programa de reintroducción a las costas españolas de la careta careta, que es la tortuga boba o la tortuga cabezona, y así empecé con tortugas. Entonces, cuando volví en 2010 a México con mi maestría, completamente venía enfocada a trabajar con tortugas, un país tortuguero por excelencia como es México, pero quería Bahía, ¿no? Porque yo ya había hecho mi enamoramiento aquí con el lugar. Y bueno, hice mi tesis de maestría en la reserva, porque es una reserva de la biosfera, Bahía de Los Ángeles. Trabajé con protocolos de monitoreo en agua de tortugas marinas. Y en eso pues ya empecé a hacer trabajo de campo, ¿no? A trabajar con la comunidad, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, pues empecé con Grupo Tortuguero, me alié con redes tortugueras en este país. Es una maravilla, hay muchísima gente que se dedica a esto. Somos muchos colegas, muchos compás. Y bueno, y empecé a entrar en este mundo. Qué bueno. Bueno, sí, ¿quién no se enamora de Bahía de Los Ángeles, no? El que tiene la oportunidad de conocer ese lugar, bueno, es algo impresionante. Mi segunda pregunta es, para aquellas personas, porque nuestra audiencia es más bien, tenemos mucha gente de Sudamérica, Centroamérica, ¿puedes ubicarnos antes de empezar a hablar sobre el programa de Tortuguero? ¿Dónde está ubicada Bahía Los Ángeles? ¿Qué población tiene? ¿Cuál es su principal industria y su principal sustento, como para ubicar a las personas y en dónde es Bahía de Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. Bueno, Bahía de Los Ángeles se encuentra en Baja California, en la península de Baja California. Pertenecemos a Baja California Norte y estamos en la costa del Golfo de California. Como casi en la parte central de toda la Baja California. Entonces estamos en la parte de la costa del Golfo de California. Le dicen la zona central del Golfo. Además es una zona tremendamente productiva. De hecho, la tenemos por aquí. Esta es una vista de nuestra bahía. Hermosa.
Preciosa, de hecho sí estamos en un lugar privilegiado porque estamos en la zona o la región de las grandes islas, le dicen, que es una reserva grandísima, el área de protección de flora y fauna, islas del Golfo de California, Patrimonio Natural de la UNESCO. Entonces estamos en la parte central. Ok. Y bueno, Bahía de Los Ángeles, básicamente, ¿cuál sería su entrada? ¿De qué viviría la gente del turismo, de la pesca? Bueno, Bahía es un pobladito, es un lugar chiquitito, tenemos, bueno, ahorita quizás un poquito más, entre 800 y 900 habitantes. De hecho, bueno, en Bahía algo decimos, ¿no? Que la carretera aquí muere, o sea, la carretera que conecta toda la Baja California está como unos 66, 70 kilómetros, entonces tú te desvías a Bahía y ahí muere la carretera, ¿no? Y entonces da paso a la vida rural, absoluta. Entonces, pues es un lugar aislado, chiquitito, que apenas hace no mucho llegó la luz eléctrica, o sea, aquí la gente vivía con generadores y luz solar. Muchos de nosotros todavía vivimos con solar. Afortunadamente todavía no está muy desarrollado, pero bueno, todo llega, ¿no? Y principalmente Bahía, bueno, la historia de Bahía nació como un pueblo minero. La Baja California es un lugar tremendamente rico en productos de minería, entonces nació como un pueblo minero. Con el tiempo, bueno, se acaba la mena y entonces la gente ya estaba aquí y empezaron digamos, a transferir sus actividades en la pesca. Y principalmente ha sido un pueblo pesquero. Actualmente, pues debido a todo lo que creo que ha llegado a nivel mundial, pues estas cuestiones de la sobrepesca, afortunadamente también estas cuestiones de que la gente empieza a estar un poco más concienciada en la protección de los recursos naturales. Ahora yo casi diría que 50-50 en la comunidad vive también del turismo. Muchos de los que son pescadores comerciales, en nuestra temporada fuerte de turismo, que es más verano, primavera, verano, otoño, a veces más o menos, muchos de ellos trabajan con el turismo y en invierno trabajan en la pesca. Entonces, digamos, tienen esa dualidad. Pero poquito a poco, cada vez más, la comunidad vive del turismo, del ecoturismo. Ah, genial. Bueno, comencemos a hablar. ¿Querés contarme cómo comienza el grupo de tortuguero de Bahía de Los Ángeles? ¿Cómo empieza tu actividad ahí? Y que nos cuentes un poquito quiénes trabajan, quiénes te acompañan. Sí, bueno, Bahía, tengo que aprovechar el espacio, siempre me gusta hacer como un recordatorio. A nivel nacional, Bahía de Los Ángeles, a pesar de ser muy chiquitito y estar muy escondido, fue uno de los primeros lugares a nivel nacional, bueno, en México y casi internacionalmente también llegó a ser muy importante allá por el final de los 90s, porque fue el primer programa de monitoreo en zonas de alimentación de tortugas marinas a nivel nacional y el que, digamos, tenía un poquito más de trabajo, de investigación, gracias al biólogo Antonio Reséndiz y su esposa Beatriz Jiménez, que llegaron desde Ciudad de México, bueno, ella de Michoacán, el de Ciudad de México, trabajaban para el Instituto Nacional de Pesca y de Ecología, y entonces instauraron un programa para, en ese momento todavía, en los 70s, 80s, era permitida la extracción de tortugas para consumo. Entonces, bueno, él sobre todo empezó a promover esta parte del cuidado de las tortugas, a saber un poquito más, porque Bahía era un lugar de los que más proveía en carne, en cantidad, a la parte norte del estado, incluso en California, iba hasta hacia Estados Unidos y todo, ¿no? Entonces, bueno, también tuvimos mucho apoyo en ese momento, ¿no? de Jeff Seminov, que es una persona muy importante, trabaja en la NOAA, un investigador en tortugas muy reconocido, y entonces ellos se instauraron cuando eran jóvenes y empezaron su aventura tortuguera, se instalaron en Bahía y empezaron a hacer muchos estudios sobre la alimentación de la tortuga negra o la tortuga prieta. Entonces, digamos, a nivel tortuguero, en la comunidad tortuguera del país, y te digo que incluso a veces yo en otras reuniones internacionales la gente se acerca a preguntarme, ¿no? Porque tuvo mucha historia en el estudio en la ecología en general, el conocimiento de la ecología de las tortugas. Además, bueno, ha sido tortuguero por excelencia Bahía porque desde el punto de vista del día a día de la gente y la comunidad, la tortuga forma parte de las historias cotidianas, ¿no?
ya sea por consumo, ya sea por miles de historias más. La tortuga es un poblador más de esta zona, de esta región. Entonces, bueno, para la comunidad siempre ha habido también una importancia, ¿no? Como recurso. Antonio empezó con toda esa historia, empezó a involucrar a la comunidad. Muchos de los pescadores caguameros, que es como los llaman, ¿no? Aquí, que es como llaman a la tortuga en esta zona, la caguama, empezaron a entender un poco que el producto valía más vivo que muerto. Y entonces empezaron a entender este concepto de conservación y de respeto y se empezaron a involucrar en todas estas actividades. De ahí nació un grupo de monitoreo comunitario en el que yo tuve la suerte de cuando yo vine a estudiar, empecé a trabajar con ellos, aprendí muchísimo de ellos, porque al final son, digamos, los especialistas allá afuera, ¿no? En el charco, como dicen aquí, es lo que prima, ¿no? Uno puede estudiar, tener mucha teoría, pero la práctica es lo que en estas cuestiones de campo, de monitoreo, son tremendamente importantes. Entonces yo aprendí mucho de ellos, tuve la suerte de poder trabajar con ellos, pero bueno, por diferentes cuestiones de que ya los tiempos van cambiando, las preguntas son distintas, la población ha ido cambiando, las leyes están cambiando también, o sea, él necesitaba ver como una, digamos, como un reciclaje o reanimar y reactivar, pues rehacer, ¿no? Nuevas preguntas, métodos de monitoreo, protocolos. Y bueno, poco a poco ellos quizás empezaron a perder el interés, siempre eran gente comunitaria, ¿no? O sea, son pescadores. Y nada, entonces en 2017, bueno, es una anécdota, es un poco así, fue fortuito porque nació un poco reavivar esta idea del grupo. El grupo, digamos, iba como perdiendo cada vez como mi interés y así, no tenían como un objetivo claro, ¿no? En el grupo que existía anteriormente. Entonces, en 2017, en noviembre, yo estaba en mi casita, yo vivo muy cerca del Faro, que es un lugar muy, muy llamativo y emblemático de Bahía, y entonces pasan a avisarme que unas señoras iban caminando por la playa en la mañana y vieron cómo brotaban bebés, ¿no? de la playa, de la arena. Vienen a avisarme las personas del parque, de la reserva, de la cual yo trabajé un tiempo, de que pues esto estaba sucediendo y que fuera a apoyarles, pero también que fuera a presenciarlo, ¿no? Y entonces en ese momento yo tuve como, se me prendió la bombillita, ¿no? El foquito, y dije, esto es lo que necesita el grupo, ¿no? O sea, necesitamos, la playa es la parte de la anidación es algo que no se ha tomado muy en cuenta aquí, porque no es un lugar real de anidación, hay muy poquitos nidos, pero es mucho más fácil, ¿no? Es más fácil de involucrar a la gente. Y luego este empoderamiento también a veces de las mujeres normalmente son mucho más, somos más viscerales, ponemos como mucha más carne en el asador, ¿no? En los programas, en los proyectos, en nuestros objetivos de vida. Los hombres también, ojo, ponen una parte importante, pero necesitábamos eso en el grupo. El grupo anterior eran puros hombres, pescadores, que muy bien, o sea, y de hecho todavía tenemos pescadores en el grupo muy valorados, porque además sin ellos no podríamos hacer todo lo que hacemos, pero necesitábamos una parte más, necesitábamos que el grupo en este momento representara más la realidad de la comunidad, ¿no? Que estuvieran todos los sectores, que las mamás, las mujeres, las matriarcas, ¿no? Que llevan y hacen y deshacen, también se involucren en eso, ¿no? Porque al final normalmente aquí quien más pasa tiempo con los niños son las mujeres, son las mamás. Entonces, la manera de trasladar esa semillita era importante que también estuvieran las mujeres. Entonces, este evento me enciende a mí la bombillita y empecé a tratar de hacer otro grupo, bueno, con gente que ya había trabajado con tortugas en la comunidad, pero invitando a las mujeres, invitando a otros sectores, el sector hotelero, el sector ecoturismo, pequeñas empresarias, pequeños empresarios también, o no sé, la gente que tiene la panadería, otras personas que ofrecen servicios, además de pescadores, ¿no? Precisamente por este cambio que está empezando a haber en Bahía, que ya no solo la gente vive de la pesca comercial. Entonces, bueno, pues así surgió Grupo Tortuguero. En 2018 decidimos conformar este grupo, digo, de gente que ya había trabajado anteriormente con tortugas, había formado parte de este grupo, había sido parte de un movimiento más grande, que es Grupo Tortuguero de las California, que es una red tortuguera muy grande, que comenzó en la parte norte de México, pero ya engloba, están incluidos también muchas
otros campos tortugueros del país. Y entonces en 2018 comenzamos nuestra andadura como grupo tortuguero de Bahía de Los Ángeles. Ah, correcto, bárbaro. ¿Cuántas especies, antes de empezar con las especies que visitan de Bahía de Los Ángeles, México, las costas mexicanas, ¿cuáles son las especies que visitan las tortugas? Bueno, México, por eso, por excelencia, es un país tortuguero, que muy pocos países pueden sentirse como con ese orgullo tortuguero como es México, porque de 8 especies, bueno, depende de literatura, te dirán 8 o te dirán 7. México tiene, si son 8, tiene 7, y si consideramos 7, tiene 6. Es decir, solo hay una especie que no está en México, que es la que es endémica de Australia, la Natatur depressus, pero todas las demás visitan Bahía de Los Ángeles, ya sea, perdón, México, ya sea como zona de alimentación o ya sea como zona de anidación. Correcto. ¿Y cuáles son la especie que visita el Mar de Cortés y llega a Bahía de Los Ángeles? Bueno, aquí podemos ver 5 especies. Principalmente en Bahía de Los Ángeles, lo más habitual son 2, 3 de ellas, que digo, también estas cuestiones de impactos, ¿no? Por ejemplo, la tortuga laúd o la siete filos, le dicen, es una tortuga que está en la población del Pacífico, desafortunadamente está decreciendo a un ritmo súper acelerado. Históricamente en Bahía, te hablo hace 30 años, era normal más o menos verlas en el agua, ¿no? No venían a anidar, están en el agua, pero por este declive de la población ya es muy difícil. De pronto alguien reporta, he visto una, pero es raro. Las más habituales es la tortuga golfina, que es la que anida, la tortuga prieta o la tortuga verde del Pacífico Oriental, que es la más habitual que tenemos en esta zona. Esa utiliza las costas de Bahía, la zona de Bahía de Los Ángeles como zona de alimentación. También tenemos la amarilla o la cabezona, le dicen aquí, que es la careta careta. Y de pronto, un poquito más al sur, a veces en la isla, más en la zona isleña, hay reportes que ven la tortuga carey. Ajá. Y esas son las que podemos avistar en la zona. ¿Y cómo ves en estos últimos años con el tema de la población de la tortuga? ¿Va creciendo? ¿Ha crecido la población? Bueno, es peligroso hablar un poco de esto a veces, porque bueno, siempre tenemos, precisamente como la tortuga es un producto, todavía la gente la consume, esta mentalidad que tenemos de humana, ¿no? De que bueno, si ya está recuperada, ¿por qué no la podemos consumir, ¿no? Efectivamente, es indudable que los números de las poblaciones, al menos de la prieta, la golfina, otras especies, están creciendo. Eso es debido, obviamente, al grandísimo trabajo que se han hecho por décadas en las zonas de anidación. Los campamentos tortugueros ya están teniendo su fruto y ya se está viendo ese crecimiento poblacional. Nuestra población de prietas, de la que tenemos más en agua, esa viene de Michoacán normalmente, la mayoría, y los números de Michoacán que manejan son altísimos con relación a hace 20 años, ¿no? O 15 años. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos los números poblacionales de antes de que llegara el declive, ¿no? Evidentemente hay más tortugas, pero también hay una cuestión que es muy importante señalar, ¿no? Por ejemplo, aquí Bahía de Los Ángeles es un área natural protegida. Tenemos 3 áreas naturales protegidas que se solapan, es decir, la tierra, las islas y el agua está protegido. Digamos que tenemos una cobertura de protección grandísima que debiera ser óptima e ideal para cualquier especie, ¿no? Sin embargo, eso no es tan así, ¿no? Muchas veces es complicado gestionar las áreas naturales protegidas, es muy complicado hacer vigilancia sin recursos. Entonces, hasta ante este crecimiento poblacional, que es maravilloso, que bueno, pero tampoco sirve de mucho si no estamos preparados para soportar esa cantidad de población. En Bahía nos sucede ahora, está creciendo un poquito el tráfico, digamos, el movimiento de embarcaciones, la presión pesquera también. ¿Qué pasa? Hay más tortugas, claro, hay más tortugas, pero también hay más redes,
hay más lanchas. Por lo tanto, bueno, pues el crecimiento es obvio que sí hay un crecimiento, pero también estamos teniendo más mortalidades. Entonces, digamos que van a la par. Ok. Y bueno, te adelantaste sobre el consumo de la carne de la tortuga y el consumo de huevos. Justamente te iba a preguntar, yo tengo entendido que la carne y los huevos no son aptos para el consumo humano porque tienen alto contenido de niveles metálicos tóxicos. ¿Podrías contarnos un poquito de eso? ¿Es correcto o...? Sí, bueno, ya hay bastantes estudios sobre ello, ¿no? Digo, actualmente ya se han dedicado muchos, además de los colegas y del mundo de la ciencia, a demostrar eso, ¿no? A ver qué tan saludable, ¿no? es la carne, el consumo de carne, de huevo, ¿no? Y vamos, todos coinciden, ¿no? En que el nivel de metales pesados es muy alto. Y los metales pesados, digo, para los que no entiendan mucho, son todos esos compuestos que no vemos, que son súper dañinos para la salud. Por ejemplo, las tortugas tienen una grandísima cantidad de cadmio, de plomo, de mercurio, que igual el mercurio como que nos suena mucho más, y totalmente son dañinos, ¿no? para la salud humana. Además de todo eso, no tenemos que olvidar que las tortugas son animales silvestres, ¿no? Y que además ellas pues tienen bacterias y virus. De hecho, bueno, son portadores también de salmonela, que pueden generar gastroenteritis, es decir, de hecho hasta nosotros que trabajamos con ellas, en algún momento corremos un poquito también de peligro. Entonces, siempre hay que tratar de manejar con guantes, que bueno, de pronto se nos olvida, pero es importante todo eso, ¿no? Porque ellas en sí pueden sostener esa cantidad vírica o bacteriana, pero si brincan a nosotros sí nos pueden afectar gravemente, ¿no? De hecho, bueno, justo aprovechando esto de la pandemia, es una de las cosas que pueden suceder, la zoonosis. Es decir, que una enfermedad que para los animales no es mortal, brinca, digamos, al humano, pues por consumo, por otras cosas, y nuestro sistema inmune no está preparado para ello. Entonces, y de hecho, bueno, ya hay reportado incluso en hospitales que ha habido atención, digamos, a gente que por intoxicación, por consumo de carne de tortuga, el hígado también sufre mucho, los riñones también puede haber insuficiencia renal, entonces no es nada recomendable, además por otras cuestiones ecológicas, ¿no? Pero digamos que ya solo pensando en nosotros como salud, no es nada recomendable, ¿no? Ok, buenísimo. Otra de las preguntas que tenía, que bueno, medio que ya me la adelantaste, era cómo ha evolucionado la sociedad frente al cuidado y los peligros en la playa. Ya nos comentaste que bueno, que Bahía de Los Ángeles ha evolucionado y ha ido hacia la conservación y a trabajar con el turismo y con los animales, ¿no es cierto? Pero, ¿qué otros peligros se encuentran en la playa? Me refiero a ustedes experimentan el saqueo de humanos a donde anidan las tortugas, o hay peligro con otra fauna del área. ¿Con qué peligros se encuentran hoy en las playas? Bueno, afortunadamente en Bahía, quizás por eso mismo de que no es una zona de anidación grande, tenemos no muchos nidos en la temporada, aquí no hay consumo de huevos, aquí el mayor consumo es de la carne en sí. Entonces, afortunadamente, y esperemos que eso no suceda, todavía no tenemos saqueo. Sin embargo, si hay una comunidad más al sur, que ya nos han estado reportando que la gente empieza a estar interesada, ¿no? O curiosa al menos. Entonces, bueno, eso, una de nuestras políticas o nuestra estrategia ha sido justo eso. En cuanto tenemos un nido, lo señalizamos, ponemos carteles, hacemos una fiesta para que la misma gente de la comunidad entienda, y de hecho nos ha pasado, hemos tenido nidos en la misma rampa del pueblo donde está el botado de lanchas, donde la gente se reúne, y mucha de la gente ha venido a decirnos, oye, ¿qué nido tiene esto? O ellos mismos, se cayó la malla que ponemos de protección y ellos lo han repuesto, ¿no? Entonces, digamos, es un trabajo importante que afortunadamente, como nosotros todavía no hemos tenido esa moda, ¿no? de consumir huevo, podemos trabajarlo y necesitamos adelantarnos, ¿no? a que eso suceda. Por otra parte, bueno, hay depredación natural. El coyote es uno de nuestros
enemigos, entre comillas, más bien rivales, que los pobrecitos pues también tienen que hacer su función. Pero bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Que al final son, no sabemos si son cuestiones indirectas, ¿no? Sí hemos sentido años que ha habido mucha más presión por coyotes, son tremendamente inteligentes. Cada año tenemos que cambiar nuestra estrategia de protección de los nidos, nosotros los protegemos in situ, es decir, nosotros no los reubicamos a un corral, porque como tenemos pocos y pues además una cuestión de permisos, etcétera, lo óptimo es tratar de protegerlos en el lugar donde la mamá decidió dejarlos. Eso nos supone que a veces las playas están muy lejanas, no hay gente, y entonces el coyote pues es buffet libre, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que es natural, que están ahí, o sea, son animales que también son vida silvestre, entonces es una amenaza que tenemos, pero que al final históricamente siempre ha estado, ¿no? Otra cuestión, bueno, que sobre todo en Bahía nos afecta ahora mucho, es que estamos perdiendo las playas. Bahía casi ya no tiene playas que nos inunden, es decir, cuando tenemos las mareas más altas en verano, totalmente se llenan de agua. Entonces, las zonas donde hay más anidación, o movemos los nidos tras playa, muy arriba, o esos nidos se inundan. Yo que llevo en Bahía, yo llegué a Bahía hace como, bueno, la primera vez que vine aquí, 12 años, 11 años, en ese corto periodo de tiempo, he visto justo esa transformación de las playas, ¿no? En el que estamos perdiendo playas muy importantes de anidación por erosión, que bueno, al final esto es un efecto, quieran llamarlo de cambio climático o calentamiento o como sea. Digo, hay una cuestión natural, que ese es el ciclo natural de las playas, pero bueno, hay otras cosas que ya son mucho más grandes, una escala mucho más grande, que es este aumento del nivel del mar general, ¿no? Entonces aquí como nuestras playas son cortas, es una de las amenazas que tiene la especie, la pérdida de hábitat. Y bueno, y lo de siempre, ¿no? El tránsito de vehículos, eso es, aunque Bahía no hay mucha gente, pero por ejemplo este verano, digamos, el otro efecto de la pandemia es que, claro, mucha gente empezó a venir aquí buscando una playa no masificada, una zona natural, que no haya mucha vigilancia, porque como las playas se cerraron en el resto del estado, la gente empezó a acudir mucho aquí a Bahía, ¿no? Tratando de liberarse, ¿no? Después del confinamiento y a lo loco. Entonces empezamos a tener muchísimo más tránsito de vehículos, que eso no solo afecta a la anidación de tortugas, afecta a todo el ecosistema, erosiona la playa, afecta a la anidación de aves, muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, lejos de ahí, de momento creemos pensar que está bastante bien el hábitat y bueno, la cuestión de los plásticos, de la basura, eso creo que ya es inevitable y está en todas partes. Ok, bueno, también te quería preguntar por qué están en peligro de extinción. Algo ya, me imagino, por la basura. ¿Y qué nos puedes explicar y contar de eso? Bueno, las tortugas son una especie que son longevas, son muy longevas y tienen una maduración tardía. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser adultas, es decir, para ser reproductoras, perdón, necesitan muchos años. Entonces, claro, no es lo mismo que tú en un año puedas ser ya adulto y reproductor que necesites 20 años para poder ser reproductor, ¿no? Entonces, digamos, por la historia de vida de la tortuga en sí, per se, por cómo es, ya está, digamos, tiene un gran peligro, ¿no? Porque a todo lo que se enfrenta desde que nacen, es increíble, ¿no? Muchas veces nos pasa y que es muy bonito cuando la gente viene a los nacimientos o cuando tal y les explicamos, nos dicen, madre mía, es que desde que la mamá está dejando los huevos ya están en peligro, porque son animales que la única protección que tienen es el caparazón, ¿no? No tienen otra más que esa. Entonces son tremendamente vulnerables. Luego está carácter de reptiles de que tienen que salir del agua para dejar sus huevos y para asegurar su descendencia. La tierra no es un medio en el que ellos sean, digamos, ágiles, ¿no? Entonces, digamos, tantos ambientes con que tienen que por los que pasan a lo largo de toda su vida, en cada ambiente y en cada paso hay unos riesgos, ¿no? En la playa hay unos, en las zonas de anidación, de alimentación hay otros, en las rutas migratorias hay otros. Entonces es esa cuestión, aparte de porque han sido siempre un producto de consumo para el humano, hay muchas otras cosas en las que se ven afectadas. Por eso es que todas las especies están en peligro de extinción,
porque además, pues bueno, el humano también hemos invadido todos esos ecosistemas y entonces, bueno, para ellas es muy complicado poder responder rápidamente a esos cambios. Ok, sí, es cierto. Y contanos, ¿cuál es la importancia de que las tortugas marinas no desaparezcan de los océanos? Son muchas. Bueno, varias razones, ¿no? Pero yo siempre le trato de explicar a la gente, en sí, claro, yo tortuguera, pues también la empatía, ¿no? Que nos suscita, pero al final es una cuestión de un todo, ¿no? Si, tú imagínate, pues nuestro planeta está sostenido sobre un montón de pilares. Cada pilarcito es una especie. Son las diferentes especies de tiburones, las tortugas, los elefantes, los leones, los pájaros, ¿no? Todos, cada uno de ellos tienen un pilar. Si tú les vas quitando pilares, la casa se sostiene, pero empieza como a tambalearse. Cuantos más pilares le quites, pues más inestable va a ser. Entonces llega un punto en el que se colapsa, ¿no? Y ese es nuestro medio natural. Cuando hay una extinción de muchas especies, al final el sistema colapsa. Y eso es lo que sucede con las tortugas, es lo que sucede con los tiburones, es lo que sucede con muchos protagonistas de esta cadena trófica, ¿no? Y hasta con nosotros, porque también formamos parte de ella. Entonces, bueno, hay una cuestión, digamos, global, que yo siempre digo que todo está conectado, y es esa misma. Además, bueno, las tortugas, tanto como depredadores como de presas, juegan un papel importante, ¿no? Las tortugas son presas de ballenas, bueno, de orcas, de tiburones, de otras muchas especies, que sin ellas, pues bueno, estos animales ya no tendrían esa fuente de energía, y ellas mismas también son controladoras de ecosistemas, ¿no? Ya sean sistemas arrecifales, en las praderas también. Entonces, cada eslaboncito que tú le quitas a esa cadena, pues es importante. Pero hay algo más allá de todo este rollo de ciencia y de biología, que yo siempre digo que igual todo el mundo, como no lo vemos mucho como en un todo, nos cuesta mucho ver a nivel global. Hay algo súper sencillo, ¿no? Y es que yo le digo a la gente, ¿en qué lugar del mundo tú has ido que no hayas visto una playerita de tortuga, un peluchito de tortuga, un llaverito de tortuga? En todas partes del mundo. La tortuga es una especie que es tremendamente, suscita mucha empatía a la gente. Entonces digo, yo solo por eso merece vivir. Y luego han sido cautivadoras históricamente, ¿no? De las historias, de la cultura, de muchas culturas, valga la redundancia. Y, por ejemplo, aquí en Bahía, ¿no? A pesar de esa parte del no consumo y de que tratamos de promover que no se haga, pero la tortuga tiene una importancia más allá. Yo siempre digo, pues cuando te hablan la gente aquí las historias, no, pues cuando nos reuníamos, cuando la abuela Lupe venía y y nos reuníamos y cocinábamos una tortuga para todos. O sea, hubo ese sacrificio bello y hermoso para conseguir la reunión y la unión de una familia, ¿no? Y sustentó a una familia por un tiempo. Entonces es un recurso tremendamente, yo creo que debería ser tremendamente valorado por ese valor que tiene en sí, per se, por todo ese carisma que tiene la especie. Genial. Y bueno, quería comentarte que nos comentaras un poquito, no sé si creo que no lo tocamos el tema, pero ahí mientras yo estaba viendo cosas para esta entrevista y buscando en el grupo tortuguero, vi algo que me interesó muchísimo y me gustaría que lo comentes. Me vas a decir si ya lo comentaste, que creo que no. Que los bebés que salen, que anidan, o sea, las tortuguitas que nacen ahí en Bahía de Los Ángeles, como en esta época es un clima fresco, comentaban ahí en el video que era importante porque se producían machitos y que era muy necesario ya que en las otras partes de México, por el calentamiento de agua, nacían más hembras. ¿Está correcto lo que estoy diciendo? ¿Qué nos podrías contar? Sí, bueno, Bahía, como os decía, no es en sí una zona de anidación importante. Tenemos más volumen desde el punto de vista de alimentación o de refugio,
pero las playas no por eso tienen menos importancia. Digo, estamos en la cola de la distribución, siempre hay una zona, la zona, digamos, ecuatorial, la zona central, la zona más óptima para el desarrollo de los nidos, por la humedad, por las temperaturas que no son muy extremas, ni por arriba ni por abajo, y entonces estos lugares, digamos que somos como, yo siempre le digo que aquí están las chingonas, hablando en mexicano, ¿no? O sea, son las resistentes porque al final pues se cree que son más elásticas, tienen más resistencia, puede ser, porque las que pueden sobrevivir bajo condiciones más extremas, entenderíamos que quizás su información genética es tan preparada para algo más rudo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que nos sucede es que tenemos una temporada muy cortita para que de manera óptima se den los nidos. Primero en la temporada, normalmente, bueno, aquí empieza como en julio, agosto, y lo que nos pasa al inicio de temporada es que hace muchísimo calor. Baja California tiene temperaturas por encima de 40 grados y las tortugas a partir de entre 34 y 35 grados ya es temperatura letal. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que proteger nidos con sombra porque pues si no nos pasa como nos pasó al principio que se cuecen los huevos. O sea, totalmente, es muy caliente. Luego no es muy lluvias. Entonces también la humedad es un factor importante para el desarrollo de los bebés. Y bueno, tenemos una temporada que es buena y ya tenemos justo un periodo en el que la temperatura baja y para la especie que tenemos nosotros en anidación, que es la golfina, por debajo de 29 grados más o menos, 29 punto cachito, es la temperatura pivotal. ¿Qué significa eso? Debajo de esa temperatura, un gran porcentaje de los bebés que se desarrollan van a ser machos y por encima van a ser hembras. Eso efectivamente, como dices, es importante que Bahía siga con ese trabajo porque en su gran mayoría, cuando tenemos nidos un poquito más hacia el final, que prosperan, se producen machos por esta cuestión, ¿no?, del calentamiento, que en las zonas centrales está subiendo las temperaturas de las playas y entonces está feminizando la población, es decir, que no hay casi machos. Entonces es importante para el equilibrio natural de la especie que también se produzcan machos. Sin embargo, lo que nos pasa a nosotros es que, por ejemplo, ya en noviembre, a pesar de que seguimos teniendo mamás que están tercas, siguen saliendo y poniendo sus huevitos las pobres, ya es muy frío y entonces mueren, son temperaturas letales, pero por abajo. Entonces, aproximadamente nosotros tenemos como 2 meses y medio óptimos para el nacimiento de las bebés. Ok, buenísimo. Bueno, y una de las preguntas es si nos podías contar alguna anécdota vivida, alguna anécdota que te resulte graciosa, te llene el corazón, vivida ahí en Bahía de Los Ángeles con las tortugas. Tengo muchas. Bueno, la verdad es que justo lo que les contaba, ¿no? De cómo surgió la idea con el grupo, a mí, la verdad, creo que la voy a recordar siempre porque me pareció, me surgió algo muy padre, ¿no? Ver cómo las señoras, de hecho ya son parte del grupo ahora, esas personas que encontraron el nido son parte del grupo. Ellas las protegieron a las bebés como no tienes idea. Pararon a un pescador que iba en la lancha para poder avisar a la gente del parque, porque claro, también tenían miedo que si se separaban del nido, las aves, otros animales. Entonces, bueno, eso es una historia muy bonita. Y bueno, más allá de eso, la verdad que Grupo Tortuguero también trata de involucrar mucho a los niños, pero a las familias. Tenemos familias enteras en el grupo, o sea, el papá, la mamá, papá pescador, la mamá de casa, que forman parte del grupo, porque además los hijos también vienen a los campamentos, ¿no? Creamos campamentos, tratamos pues una vez al mes más o menos, hacemos monitoreo de agua, es decir, tendemos redes para capturar las tortugas y esas tortugas capturadas las trabajamos en playa para que más gente pueda ser parte de ello, ¿no? Entonces montamos sombritas, todo, y hacemos como un picnic, como un convivio, ¿no? Y entonces nuestro tema central es la tortuga y en eso surgen muchas cosas, surge mucho hermanamiento, surge algo bellísimo y es que mucha gente, a lo mejor yo como vengo de fuera, pues le das otro valor, pero a veces donde tú vives no te das cuenta de toda la riqueza que hay, ¿no? Y, por ejemplo, ellos darse un momentito, o esto de cuidar nidos nos pasa mucho, pasamos 24 horas con ellos, entonces hacemos nuestra alumbradita, estamos con el nido y surgen un montón de historias, chistes, y se empieza a crear como esa fuerza, ¿no? Que con un objetivo común, que al final, yo digo siempre que para nosotros las tortugas son la excusa, porque es lo que nos gusta,
pero al final de todo el objetivo real es poder hacer algo positivo para nosotros como habitantes de este planeta, pero también algo positivo para nuestra comunidad y para nuestras familias, ¿no? Entonces, al final deja una huella y una satisfacción muy grande en poder hacer todas esas cosas. Y al final, para mí, por ejemplo, esos momentos en que vienen los niños, porque aquí todos son familia, ¿no? Y entonces, me parece muy curioso, también las mamás empezaron a ir a la escuela a dar las pláticas a los de primaria o así, que son sus hijos. Entonces llegan a la clase, llegan al salón y ¡oh, es mi mamá, es mi mamá! Y las mamás todas ellas orgullosas, ¿no? Entonces, eso es muy padre, ¿no? Porque tu madre tú la ves como, bueno, pues aquí pasa un poco. No es la que prepara el lonche, la que lava, la que tal, y aprendes muchas cosas de ello, pero ver a tu madre desde otra posición, ese ejemplo de igual yo no soy especialista, pero estoy haciendo algo en lo que creo que tiene un valor grandísimo, ¿no? Y para mí eso yo me quedo así como película, ¿no? Atónita cuando veo eso porque me parece maravilloso. Sí, hermoso, la verdad que sí. Y bueno, para ir terminando, quería preguntarte si existe algún voluntariado en el grupo tortuguero de Bahía de Los Ángeles, algún programa de trabajo, si existen también algún programa de donativos para poder apoyar al grupo tortuguero. Uy, nos has dado el clavo, Daniela. Mira, fíjate que justo este año con lo de la pandemia mucha gente nos contactó, ¿no? La gente como que quería ver algo y salir. No tenemos un programa de voluntariado así firme, tenemos muchos voluntarios que son residentes temporales aquí. La comunidad americana que vive en Bahía nos ayuda mucho porque es gente que utiliza mucho las playas, camina, entonces el reporte ciudadano nos ayuda un montón. Y esos son nuestros voluntarios cercanos. Como tal, no tenemos un programa todavía porque Grupo Tortuguero todavía no hemos logrado tener tanto volumen de trabajo, porque para ello necesitamos también apoyo económico, ¿no? Entonces no hemos podido generar un voluntariado, un programa de voluntariado para que alguien pueda venir durante toda la temporada, ¿no? Porque además vivimos muy alejados, es decir, cualquier persona que venga aquí, pues no es fácil, no hay que buscar cómo llegan, etcétera, ¿no? Pero es algo que desde luego yo estoy segura que llegaremos a tener, lo vamos a necesitar, de hecho ya lo estamos necesitando. Y bueno, hasta ahora, por ejemplo, que también para mí es de mucho valor, tenemos un par de servicios de muchachos jóvenes que están haciendo su servicio social con nosotros, que son jóvenes que han salido del pueblo para estudiar en la universidad. Con esta cuestión de la pandemia tuvieron que regresar y entonces están tratando de hacer algo pues, positivo para que les ayuden sus estudios y a la vez algo bueno para el pueblo, ¿no? Además de que, bueno, pues las juventudes manejan muchas cosas que nos ayudan un montón, bases de datos, etcétera. Pero estamos tratando como de reclutarles para que también quede ese legado, ¿no? Y ellos continúen. Y bueno, justamente este año el año pasado empezamos ya, pero tenemos ese reto. El grupo, hasta que nos hemos conformado, lleva un tiempo, ¿no? Hasta que la gente se acostumbra a los protocolos, los formatos, porque no tenemos que olvidar que casi digo de libro o de título, la única soy yo. Los demás es gente, yo de título, digamos, de vivencia, lo tienen de sobra. De hecho, a mí me enseñan 1000 cosas al día, pero es gente que no está acostumbrada a eso. Es gente que no manejan computadoras, entonces es un reto grande hacer que ellos se vayan acostumbrando a ser muy sistemáticos, organizados, a llevar como un programa de monitoreo bien, ¿no? Entonces eso nos ha llevado un tiempo. También visibilizar, ¿no? El grupo, toda esta parte del trabajo, ¿no? Hacerlo un poquito más comunitario, hacerlo de todos, no solo de 3 personas locas que les dio la voladera de hacer esto, ¿no? Y ahora es el reto, o sea, para dar un paso más, para que el grupo pueda crecer, necesitamos esta parte de hacer más, de conformar como una sociedad más bien, o una organización, en la que podamos recibir donativos, porque el grupo vive de apoyos de gobierno de México. Hace 2 años tuvimos la suerte que tuvimos el apoyo de Estados Unidos, una asociación también de Estados Unidos. Pero bueno, estos fondos van y vienen. Entonces, ninguno de nosotros vivimos de esto. Es una ayudita a veces, pero la mayoría lo hacemos un poco porque nos nace. Entonces,
pero al final el fin es poder de alguna manera tener una retribución también económica para poder invertir más tiempo de nuestras vidas, porque muchos de nosotros trabajamos mucho por fuera para poder permitirnos el estar en esto, ¿no? Entonces, bueno, es el objetivo del grupo, poder crear un sistema en el que podemos recibir donaciones. Ahora hemos empezado con las camisetas, vendemos camisetas, también promovemos un poquito esta parte de la protección a los océanos, porque pues no es solo las tortugas, son muchas cosas más. Y bueno, sí bueno, ahorita mismo andamos tocando un poco puertas, ¿no? Para que nos ayuden en pues, cómo hacer toda esta parte administrativa, que todos estamos en pañales. No sabemos cómo ir jugando con los fondos, cómo llamar puertas, quién nos puede ayudar. Justo andamos en ese punto. Ah, ok. Bueno, igual de todos modos, invitamos a la gente. Ahora justamente te íbamos a pedir cuáles son las redes sociales que tienen para que la gente se pueda unir, dónde puedes seguirlos, qué correo electrónico te pueden escribir, dónde ubicarte, si tienen un WhatsApp. Y bueno, y invitarlos a que estén constantemente monitoreándolos para obviamente poder hacer la ayuda, pero ¿en dónde los podemos encontrar? ¿En qué medios sociales? ¿En qué redes? Perdón. Bueno, Grupo Tortuguero tiene Facebook, tiene página de Facebook, que nos pueden encontrar en Grupo Tortuguero BLA, que es Bahía de Los Ángeles. También tenemos Instagram y nuestro correo electrónico es grupotortuguerobla@gmail.com. Por esas vías nos pueden encontrar y nos pueden seguir. De pronto, bueno, pues tratamos de poner lo más que podemos, pero en internet, pues para tener actualizada a la gente, para que pues sepan cómo está yendo nuestra temporada. A veces compartimos cosas de otra gente, de la misma red de la que formamos parte, que es más grande. Pero bueno, también lo que nos sucede aquí un poco es que como estamos un poquito incomunicados, tenemos internet afortunadamente ya, pero es bastante deficiente a veces. Pero bueno, tratamos de estar presentes en las redes sociales y con mucho gusto ahí les contestaremos. Bueno, sí, yo lo que quería comentarle a la gente y sobre todo, bueno, yo tengo mucha audiencia de Sudamérica y entonces Erika mencionó hace un ratito que si bien es un poco difícil para el turismo llegar hacia Bahía de Los Ángeles, porque básicamente la gente de buceo, la gente que le gusta la naturaleza, normalmente llega a lo que es La Paz. Pero yo invito a la gente que cuando ande por Baja California Sur, se haga su tiempo para visitar Bahía de Los Ángeles. Si bien vos hace un ratito comentaste de que bueno, recién llega la luz, sé que tienen hasta cierta hora y después siguen con paneles solares en la noche, ¿esto es correcto? No, ya hay luz todo el tiempo, desde hace ya años. Bueno, pero sé que Bahía de Los Ángeles es un poblado donde tiene toda la infraestructura para recibir Sí. el turismo y la verdad yo los invito porque vale la pena absoluto y como vos decías, el llegar ahí, el hacer la experiencia del tiburón ballena, lo que es el buceo, lo que es andar por esos lugares y sí conozco la zona donde vos vivís, que es donde está el faro, bueno, merece, la verdad que merece ser visitado. Yo creo que los que van a quedar asombrados. Yo recuerdo mi primera vez donde venía por la carretera de Ensenada y subí una loma y me encontré con lo que era Bahía de Los Ángeles. Sí, es esta vista. Es esta vista. Es esta vista. Maravillosa. Frené, bajé y dije, wow. Y lo primero que se me vino a la cabeza, dije, la cara de Dios. Estoy viendo algo de su creación y esto es Él. Así que los incito y les digo que visiten Bahía de Los Ángeles. Erika, bueno, mil gracias
por esta entrevista, por esta nota, por tu tiempo, tu generosidad, tu amabilidad. Y bueno, y a la gente que es de Baja Norte y que estamos aquí en México, no dejen de visitar. Y aparte tenemos el plus de ir a visitarte a vos y que nos enseñes un poco de tortugas y estar ahí con tu gente, ¿no es cierto? Claro que sí, son bienvenidos todos, con mucho gusto. Bueno, te liberamos, te doy mil gracias y ahí te vamos a estar siguiendo. Y gracias por todo. Gracias por esta hermosa nota que nos has brindado. Muchas gracias a vosotros, gracias por el tiempo. Nos vemos. Bye.